este tema no estaba incluido hace algunos años. Es importantísimo tener el reconocimiento, no solamente en el diagnóstico, no solamente desde el punto de vista de la fisiopatología, la epidemiología, sino justamente lo que nos compete a nosotros ahora es la terapéutica, ¿no? Como ya está de más decir, terapéutica no es solamente hablar de tratamientos farmacológicos, sino farmacológicos, incluye todo, desde la casuística, la epidemiología de cada enfermedad, de cada patología, hasta medidas que de repente no simplemente es cambio de la conducta, cambio de estilo de vida, reforzar algunas adherencias al tratamiento, parte psicológica, ocupacional, como ya han tenido la previa clase, así que es importante, todo es integrado. Bien, vamos a hablar del manejo terapéutico de la sepsis y shock séptico. Y hay cosas, si bien el tema es a veces lo que se puede hablar en la clase es bastante puntual, y de alguna forma voy a hacerlo resumido, porque hablar de sepsis es hablar de una enfermedad, una patología que viene ya estudiada hace muchos años, en 1991. Lo digo desde el punto de vista ya de protocolos y guías establecidas, porque quizás antes de esa fecha no se tenía pues un documento estandarizado, una guía de práctica clínica. Y como se van a dar cuenta, la historia justamente empieza básicamente en ese año. Como siempre les menciono acá, las principales guías. Las guías, si bien aquí estoy tomando como referencia la tercera definición de sepsis, según las guías de Surviving Sepsis Campaign, no hay una actualización al 2021 y hay otras revisiones que es importante tener en cuenta para que ustedes puedan dar un mejor y un adecuado tratamiento a sus pacientes. No, en la vuelta de la esquina está el internado médico, así que hay algunos que todavía de repente se olvidan algunas cosas y es justamente el momento. Todavía ¿cómo fue? ¿Con qué se dijo de shock séptico refractario? ¿Qué se dijo? ¿Para qué se usaban los corticoides? ¿Para qué se utilizaban los vasopresores? ¿En qué momento? ¿En qué dosis? Pues es el momento de fijar algunas cosas. ¿Listo? Hay alguna revisión de la New England, como verán acá el año pasado, que estaba fresco. Algunas cosas que ya se conocían, pero se han ido mejorando en cuanto a la evidencia que se tenía. Y siempre la pongo la última referencia de salud, ¿no? Si bien en salud se ha quedado un poquito en el tiempo, pero hay cosas que vamos a ir, que han cambiado y otras que no han cambiado. Bien, estamos cerca del 13 de septiembre. 13 de septiembre, a previos días del examen, valga recordárselo, porque justamente no hay nada que conmemorar o tener que celebrar el 13 de septiembre, simplemente es un acto de reflexión, una fecha importante en el que se reúnen anualmente para mejorar alguna evidencia científica en cuanto a los conocimientos y la evidencia justamente hablando de sepsis y shock séptico. Acá les he puesto la casuística, la epidemiología de la Alianza Global para la Sepsis y de un documento último de la New England, que ha salido justamente en diciembre del año pasado, en cuanto al número de casos por año diagnosticados de sepsis. Si bien esta patología ha disminuido en mortalidad, pero también esto se debe justamente al mayor reconocimiento de los casos, ¿no? Por año. Por ejemplo, la Alianza Global menciona que hay más o menos entre 27 y 30 millones de casos por año de pacientes que son diagnosticados por sepsis, ¿no? Y 7 a 9 millones van a fallecer. Uno va a fallecer cada 3.5 segundos. Y los que puedan sobrevivir, muchos de ellos van a tener algún tipo de discapacidad. Acá, justo es lo que yo siempre les menciono, porque los sistemas de salud, como Estados Unidos, países de altos ingresos o desarrollados, pues tienen un sistema de salud que lo puede soportar. Pero el nuestro está un poco flaqueando en el tiempo, que en algún momento no sabemos si colapsará, si ya no colapsó. Pues esta referencia es alarmante. Por ejemplo, la más actualizada de 48.9 millones de casos de sepsis y 11 millones van a morir relacionadas a la sepsis. Más de un tercio de muertes en Estados Unidos se van a deber justamente a la sepsis. Y los costos son superiores a 38 millones de dólares, ¿no? En el 2017, lo que convierte a la sepsis en una causa quizás la más importante a nivel hospitalario en costos. Es costosa y los sistemas de salud no lo van a soportar.
Así que es importante el reconocimiento de sepsis porque se sigue muriendo gente. Nadie quisiera tener un paciente, un familiar con sepsis y un shock séptico y no sabe de ello. Entonces, es importante el diagnóstico temprano y así como la terapéutica temprana. Bien, obviamente esta revisión, la última, menciona por ejemplo que en África, ¿no? La zona sur de Sahara es la zona de alta pobreza, que está bastante afectada justamente en casos con sepsis, ¿no? Bien, les decía la historia de sepsis. La historia parte de 1991, porque estamos ahora hablando de la tercera definición de sepsis. O sea que todo parte del año 1991 y hay una continuación en el año 2001. Algunos tendrán una idea, habrán escuchado ya en sus rotaciones de medicina, que cuando yo tengo un paciente que sospecho de una sepsis, hace años, sus antiguos docentes, de repente todavía que yo tengo por ahí, que todavía los puedo ver, de repente ustedes también, consideraban sepsis como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el famoso SIRS, debido a un foco infeccioso. ¿No? Eso lo definía como sepsis y eso se ha mantenido por muchos años, esa definición, desde el año 1991 en adelante. Para llegar al año 2001, que se puso en tela de juicio, se dudaba, debido a este SIRS, que tenía poca sensibilidad y especificidad para hablar de pacientes con sepsis. ¿No? Como siempre, a veces la evidencia en el camino nos vamos dando cuenta con mayor número de pacientes manejados, nos dimos cuenta que, y se dieron cuenta que el enfoque era excesivo en la inflamación, hablar de SIRS, ¿no? SIRS no es hablar de infección. Puede ser que SIRS puede ser en cualquier patología como una pancreatitis aguda no infectada que puede presentar SIRS. No es un ejemplo para mencionar. Por eso se utilizó y se malutilizó y sobreutilizó el término de sepsis o de SIRS para hablar de sepsis. Entonces, por lo tanto, era confuso hablar de sepsis solo hablando de SIRS. Y se utilizaba algunas definiciones, por ejemplo, de sepsis severa. Era redundante y generaba exceso de confianza y que estaba en una sepsis, luego una sepsis severa me daba tiempo. No, eso generaba que muchos pacientes mueran. Entonces, solamente esto fue cambiando justamente a partir de ese año que se consideró retirar sepsis severa. Por eso, hablar en la actualidad de sepsis severa no es correcto. No debería utilizarse. Si alguien utiliza, es una sepsis severa, es que está viviendo antes del año 2000. ¿Listo? Entonces, eso ha cambiado. Y los criterios de SIRS, como ya les dije, es baja sensibilidad y especificidad. Y el término de sepsis severa es redundante. Esto ya no se debería utilizar. Entonces, desde el año 1991 ya se consideraba que la infección como alteraciones a nivel pues, patológico, fisiológico, bioquímico, ¿no? Que generaba un aumento en los casos debido al envejecimiento poblacional, ¿no? Las pirámides poblacionales, el Perú está en ese cambio justamente. Estamos siguiendo a los países de Europa, por ejemplo, que ya están cambiando su pirámide poblacional, de pasar de pacientes adultos mayores, de cambio a pacientes más jóvenes. Y las personas que sobreviven a la sepsis pues van a tener algún tipo de discapacidad, si es que, bueno, lo logran sobrevivir. Bien, como les dije, en el año 1991, SIRS más infección igual a sepsis. ¿No? Eso es lo que se utilizaba y por lo tanto utilizaba bastante estos criterios de SIRS, ¿no? Que mayor o igual a 2 puntos indicaba síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica. Asociado a un foco infeccioso se consideraba sepsis. Y en el año 2001, lamentablemente se pudo haber hecho el cambio mucho antes, en este año, pero básicamente lo único que hicieron es, no había tanta evidencia, no había tantos estudios, no había tanta iniciativa, por lo tanto no varió mucho para ese año. Es en el año 2015 que ya se organizaron estas sociedades, como verán no es tanto, muchos de ustedes pues estaban justamente en este proceso, habían nacido ya, y se estaban dando estos cambios, ¿no? Estos cambios en básicamente por las sociedades de medicina intensiva, de cuidados intensivos, ¿no? Y de las sociedades de cuidados críticos en Europa. Se reunieron y revisaron historias clínicas, revisaron algunos ensayos, durante prácticamente enero del 2014 a enero de 2015, un año. Y hicieron estudios de cohorte y llegaron a algunas conclusiones importantes. Justamente 2016. 2001, ya 2004, hubieron algunos cambios, pero no había suficiente evidencia hasta el año 2016. Imagínense, pasaron tantos años para que venga la tercera definición. La primera definición, SIRS más infección, SIRS más foco, más infeccioso, sepsis.
poca evidencia en el 2001 al 2004 y recién en el 2016, y es el concepto, la definición que se viene utilizando hasta el día de hoy. Hay algunos cambios, pero estamos hablando de en sí de sepsis como una disfunción orgánica. Una disfunción orgánica que amenaza la vida, potencialmente mortal. ¿Listo? Que genera una respuesta desregulada del huésped o del paciente frente a una infección. Lo que debería ser manejado por el organismo, por el huésped, controlado a nivel local, regional, a nivel de algún sistema, esto sobrepasa el control y hay una respuesta desregulada. Y como vamos a ver ahora, ¿no? Y esto va a generar daño pues, a nivel cardiovascular, inmunológico, hormonal, metabólico, coagulativo, y va a generar pues, muerte celular. ¿Qué proponía la tercera definición de sepsis? Y ustedes seguramente algunos les dicen, ¿qué dice Quitsofa? ¿De qué se trata el famoso SOFA, Quitsofa? Yo lo escucho decir, algunos pues dicen, me lo preguntan a cada rato, ¿no? Quitsofa es el abordaje de evaluación de disfunción orgánica relacionada a sepsis. Hablar de la puntuación mayor a 2 puntos, se habla de una mortalidad del 10%. ¿Cuáles son los tres Quitsofa que no utiliza criterios laboratoriales, solamente clínicos? Es la hipotensión sistólica menor o igual a 100. Ya es muy importante fijarnos en los signos mayor o igual, ¿no? Porque algunos se confunden y es importante fijarlo. El estado mental con una escala de Glasgow menor o igual a 13 y una taquipnea con una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22. ¿Ya? Algunos se confunden y dicen mayor a 22, lo considera 23. No, ya lo considera desde 22. Y así de estricto lo considera cuando salió esta definición, la tercera, para ser considerado como un criterio o criterios de tamizaje para discriminar si el paciente tenía sepsis o no, sospecha de sepsis o no. Ahora bien, como ya les he mencionado, desde el año 1991 a esta fecha, 2016, se llegó a la conclusión de cuál era el mejor. Si todos los médicos, los que manejaban la evidencia, los investigadores, se habían acostumbrado a utilizar CIS, algunos no estaban de acuerdo que el Quitsofa era el mejor score para hablar de sepsis. No sé. Sobredimensionaba a muchos pacientes también. Al igual que el CIRS, podía sobredimensionar y pasar a UCI algunos pacientes que no tenían sepsis. Y algunos nos recalcaban y decían, no podemos basar si entonces hay que escoger uno. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál tiene mayor sensibilidad y especificidad? Bueno, pues habrá que ponerlo a revisión. Y se revisó en ese tiempo dos revisiones sistemáticas, ¿no? Como saben, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis son quizás la cúspide de mayor evidencia y confiabilidad de las investigaciones científicas, ¿no? Entonces, se tuvo que el Quitsofa tuvo baja sensibilidad y moderada especificidad. Y la inversa, el CIRS tuvo moderada sensibilidad y baja especificidad. Entonces, ¿a cuál decidimos? Hasta ese momento eran las revisiones que se tenían. En este caso, eSalud de igual manera. eSalud buscó información, quizás la guía fue 2 años después de la tercera definición, e indicó que el Quitsofa podía tener un valor mayor o igual a 2, o que el Quitsofa podía ser por debajo de menor o igual a 2. ¿Qué hacemos con estos pacientes que tienen estos dos tipos de puntaje? Los que tienen menor o igual a 2, pues eSalud y en algunas evidencias que se había recolectado a nivel mundial, proponía, además del Quitsofa, utilizar el CIRS para discriminar y de ver si el paciente realmente tenía una sepsis, presentaba una sepsis. ¿Listo? Si los dos puntajes coincidían mayor o igual a 2 puntos, nada que hablar, estamos frente a una alta sospecha, prácticamente una sepsis, había que dar el tratamiento y tratarla como tal. Pero en pacientes que tenían menos de 2 puntos en tanto de Quitsofa como en CIRS, ¿qué se hacía? Pues aquí entraba a taller el criterio médico. Y ahí entraba la discusión. Entonces había que buscar otros criterios adicionales a estos scores. Así que los que son fanáticos del Quitsofa o del CIRS, pues tenían que basarse en otros factores. Personas mayores de 75 años, adultos mayores frágiles, pacientes sometidos a alguna cirugía que iban a ser sometidos a un procedimiento invasivo, algunos que tenían daño de la piel y mucosas, pacientes que abusaban de las drogas, pacientes hospitalizados, que usaban catéteres, gestantes, en fin. Había que buscar algunos criterios cuando los scores no coincidían o eran bajos. Entonces,
había que replantear si los scores eran por debajo de 2 puntos, ¿no? Había que ver si es que realmente era una sepsis o era otra patología, ¿no? Y porque la sepsis, lamentablemente, como hay muchas patologías en medicina, tienen a veces signos y síntomas inespecíficos. No es tan fácil como uno quisiera, como a veces el paciente quisiera que le digan: usted tiene esto y usted tómese esta pastilla, está inyectable. No es así. Lamentablemente a veces hay que ir más allá de simples scores para los fanáticos de los scores. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que yo puedo solicitar en un paciente que yo sospecho de sepsis? Tenemos los gases arteriales, que tienen una utilidad, la glucosa, el lactato, los hemocultivos, los cultivos. Va a ser dirigido los cultivos, ya sea de lo que estoy dirigiendo en el paciente. Si estoy sospechando una infección urinaria, será un cultivo. Si tiene de repente una enfermedad diarreica aguda o persistente o crónica, pues de repente estaré pensando pedir, si hace una sepsis, pediré pues un coprocultivo, ¿no? Hemograma, urea, los tiempos de protromina, bilirrubinas totales fraccionadas, una radiografía de tórax, si es que es posible, una tomografía, un examen completo de orina y urocultivo. Entonces, yo tengo que medir mi QIT-SOFA, como proponía de salud, y ver no solamente el QIT-SOFA en un solo momento, sino a evaluar en el SOFA y ver en el tiempo, en las horas, si este SOFA aumentaba o no en el puntaje, para considerarlo como tal cuando llegaba a 2 o más puntos. ¿Listo? Entonces, como sabrán, pues el QIT-SOFA es un score clínico, el QIT-SOFA, y el SOFA como tal ya utiliza algunos criterios laboratoriales, ¿no? Tiene 6 parámetros, como ven el PAFI, ¿no? Para eso pues, necesito los gases arteriales, las plaquetas, las bilirrubinas, la presión arterial media, ya en el QIT-SOFA es la sistólica, aquí la presión arterial media, la escala de Glasgow, la creatinina y la diuresis urinaria o gastrourinaria. ¿Listo? Ambos puntos, igual para SOFA, es mayor o igual a 2 puntos. La mortalidad igual es el 10%. ¿Listo? A más. Acá lo he puesto más claro, porque a veces las preguntas se toman de repente en el QIT-SOFA, y si tengo dudas y me dan datos, pues puedo utilizar el SOFA, ¿no? En sus variables, ¿no? Como verán el PAFI, miren aquí la PAN, cómo va, si es que usa vasopresores o no, ¿no? La escala de Glasgow, básicamente ya le da puntuación desde 14, y en el otro, en el QIT-SOFA, consideraba 13. Cuidado. Y ahorita vamos a ver cómo es. ¿Por qué habla de disfunción orgánica? Porque la mortalidad aumenta a medida que se afecta a un órgano. Por ejemplo, si un órgano está afectado, ya sea pulmones, será 21.8% de mortalidad. 2 órganos afectados, 36%, 3 órganos, 52%. Con 3 órganos ya el paciente lanzando una moneda de la vida. 4, pues ya está la suerte echada, y con 5, pues, si es que el diagnóstico es tardío y la terapéutica tardía, pues no hay mucho que hacer muchas veces. Por más que los esfuerzos se hagan, pues la suerte a veces no acompaña. Bien, miren, este es el nuevo de Sepsis Surviving Campaign del año 2021. Quienes empezaron a enamorar de lo que es el score de SOFA y el SOFA, pues en el 2021, a raíz de más evidencia y las sociedades publicaron más evidencias y más estudios, se llegó a la conclusión de que no debería utilizarse el QIT-SOFA como única herramienta justamente para detección de sepsis. No. Deberíamos, como ya se acordarán, cuando los puntajes no coincidían y había que usar criterios clínicos, pues surgieran otros scores, ¿no? Como el MUSE, ¿no? El MUSE y el NEWS. ¿Cuál es la particularidad del NEWS? Que combinaba ambos, combinaba el CIS con el SOFA, pero desde la parte clínica, no laboratorial. Si se dan cuenta y analizan, y esto lo van a tener, pues el NEWS, por ejemplo, básicamente todos son parámetros clínicos, ¿no? La idea es no perder tiempo, por ejemplo, en un CIS que requiere un hemograma, por ejemplo, ¿no? Acá no, utilizamos criterios clínicos, y eso me sirve con un puntaje mayor o igual a 7, pues tengo una alta probabilidad que sea una sepsis. Ya debo pedir exámenes con un puntaje mayor a 3 en el NEWS. ¿Listo? Entonces, recomendaba echar mano, si era de utilidad, el CIRS, el MUSE, el NEWS. ¿Listo? Entonces, esto cambió un poco la perspectiva y la fisiopatología. Entonces, la fisiopatología, justamente en el último artículo de hace poco, de diciembre de 2024, pues hablaba de que
no solamente había factores que dependían del germen o de la bacteria o el virus o del hongo parásito, sino que también dependían de los factores del huésped. Por ejemplo, de factores del patógeno, por ejemplo, la virulencia, ¿no? La carga, ¿no? Bacteriana o del virus, el microbioma, que ya lo estamos hablando varias veces, ¿no? Ya hay un microbioma, además de la microbiota, ¿no? Los nutrientes que puede encontrar este patógeno. Y los factores del huésped, como es la edad, las comorbilidades, ¿no? Las barreras que pueda tener de acuerdo a su estado inmunológico, el ambiente, los factores genéticos. ¿Para qué? Porque aquí va a haber, y esto justamente es lo que se está hablando mucho ahora, hablando de sepsis, no solamente de sepsis, por ejemplo, de hablar de una excesiva inflamación. Hay una respuesta de la inmunidad innata en la que se van a activar básicamente leucocitos, ¿no? Linfocitos, monocitos, y se van a activar algunas proteínas mediadores inflamatorios como los DAMs, son pues, los patrones moleculares asociados al daño, como también los PAMs, ¿no? Patrones asociados a patógenos, los NETs, ¿no? Entre otros, que van a generar pues una respuesta inflamatoria, pero también una respuesta antiinflamatoria, con agotamiento de la respuesta antiinflamatoria, generando un estado de inmunosupresión. Entonces, no solamente se habla desde este SIRS, sino como un síndrome, sino también como un CARS, como vamos a ver ahora, ¿no? Esto es básicamente dicho de otra manera a nivel molecular, además de los DAMs, los PAMs, que van a generar una respuesta no solamente local, digamos pulmonar o digestivo, ¿no? Con mediadores inflamatorios, entre ellos los principales, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, ¿no? Sino que van a generar una cascada inflamatoria no solamente a nivel local, sistémica, sino a nivel de todo el huésped, ¿no? En diferentes sistemas. Se va a desbordar, hay una desregulación en respuesta a esta infección. Entonces allí tenemos otros mediadores y justamente lo que yo les mencionaba, hay una respuesta, un síndrome antiinflamatorio de respuesta compensatoria, que como vemos aquí, ¿no? El SIRS tiene la contraparte, el CARS. Se agota este sistema antiinflamatorio compensatorio y hay un estado inmunosupresor que se menciona aquí y lo que conlleva pues a la falla orgánica desregulada, como les he dicho. Por ejemplo, el síndrome de distrés respiratorio agudo, que ya hablaremos esta semana, que a nivel del sistema pulmonar, a nivel cardiovascular, pues habrá, debido por los mediadores inflamatorios, vasodilatación. Como sabemos, va a generar una hipotensión arterial, puede generar signos de hipoperfusión más un shock séptico. A nivel renal, va a generar una lesión renal aguda, como ya sabemos, justamente por una vasodilatación, como sabemos, una lesión renal del tipo prerrenal, ¿no? A nivel cerebral, una encefalopatía séptica por edema vasogénico. A nivel de la médula ósea va a haber una resistencia a la eritropoyetina, una anemia aguda. Puede haber también una polineuropatía del paciente crítico, puede haber también una miopatía o una miopatía dependiente del paciente crítico también. ¿Listo? Todo esto va a generar cambios y como vamos a ver un estado de inmunosupresión que posiblemente esto sea importante. Esto ya se viene estudiando desde el año 1996, tampoco no es algo nuevo, pero que se habla que muchos inciden en este factor, en este síndrome como parte del desenlace fatal del paciente. Bien. Esto es también, las causas de sepsis, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Esto es importante tener en cuenta. Evidentemente la forma de contagio respiratoria, las neumonías, es la causa más importante. Y en segundo lugar, casi hay un empate. 60% promedio son las neumonías como causas de sepsis, pero las infecciones del tracto urinario con las infecciones abdominales comparten el segundo lugar prácticamente en un 30-40%. ¿Listo? Esto en el New England, en la última publicación, de igual manera coincide con estos porcentajes. Y hablando desde el punto de vista del patógeno, las bacterias son los patógenos más frecuentes, ¿no? En segundo lugar son los hongos, entre ellos la cándida para esta revisión, y bueno, posteriormente los virus parásitos, ¿no? Entonces es importante, evidentemente es de acuerdo a la edad y hablando desde el punto de vista global, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia más alta? Bien,
En algún momento me dijeron, estoy frente a un shock séptico. ¿Cuándo reconozco un shock séptico? Tiene ciertos criterios para hablar de estas guías, pues establece claramente los criterios para hablar de un shock séptico. No es que creo que puede ser un shock séptico. Hay criterios para evitar pues, caer en subjetividades. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con sepsis y ya está presentando un signo de hipoperfusión más hipotensión y que no responda a fluidos, a cristaloides, eso constituye un criterio. El que tenga una sepsis, ya sabemos que sepsis es una disfunción orgánica en la respuesta o una disfunción, una desregulación orgánica frente a una infección, ¿no? Y tenemos que deberíamos, si no hay una respuesta a los cristaloides, utilizamos vasopresores. La necesidad de vasopresores ante la falta de respuesta a cristaloides me constituye otro criterio para hablar de shock séptico, y a esto se le suma, según estas guías, de lactato. Lactato mayor a 2 milimoles por litro constituye otro criterio que debería estar también considerado para hablar de shock séptico. Y hablamos de más del 40% de mortalidad ya a este punto. ¿Listo? El lactato. El lactato a lo largo de estos años se ha puesto en tela de juicio si es un buen marcador hemodinámico, sí, se considera un biomarcador hemodinámico para hablar de sepsis. ¿Es correcto hablar de lactato o no? Porque sabemos que el lactato clásicamente se le conoce como un producto del metabolismo anaeróbico. Pero básicamente se ha hablado, se ha vapuleado, se ha puesto en tela de juicio si es útil, pues hasta el momento lo único que se sabe, que no solamente es un producto del metabolismo anaeróbico, sino es mejor hablar que es un biomarcador de disfunción celular. No siempre vamos a tener metabolismos anaeróbicos con lactatos elevados. Y ahorita vamos a ver la utilidad más del lactato. Entonces, bueno, esto era la tercera definición. Si tenemos primero el quid SOFA, si cumple criterios, hay que hacer el SOFA. Si estamos frente a una sepsis, pues hay que tratarlo como tal. Pero si no me responde a cristaloides y tiene lactato elevado, pues estamos ante un shock séptico. ¿Listo? Eso básicamente es esquema. Ahora bien, estos son los pilares del manejo de sepsis y shock séptico. Son varios, pero básicamente ya lo hemos revisado en algunas otras patologías, que hay que controlar ciertos parámetros para poder tener una mejor expectativa en cuanto al manejo y la sobrevida del paciente. Vamos a desarrollarlo y brevemente para que lo más importante de todo ello, la reanimación inicial, los fluidos, cristaloides. ¿Cuál es el cristaloide que se recomienda? Si está disponible. Cristaloides balanceadas. Sí, pero muchas veces el Plasma-Lyte o Lyte no están. ¿Y por qué tienen esa ventaja? Porque son similares al suero fisiológico, ¿sí? Pero si no tenemos Plasma-Lyte, lo escuché por acá, ¿no? Lactato de arriba. Algunos dicen, pero tiene lactato, tiene potasio. Por eso muchos idealmente sería el Plasma-Lyte, ¿no? Que ya vamos a ver la comparación. La guía, algunos también dicen, a todos dale 30 mililitros por kilo cuando el paciente se ha diagnosticado de sepsis con los scores o los criterios médicos. Pues a veces es perjudicial hablar de este volumen, a veces porque si calculamos, ¿no? 70 kilos por 30 son 2 litros 100, ¿no? Entonces, si este es un paciente que ya es renal, si es un paciente adulto mayor, pues probablemente vamos a generar un síndrome, que sé que está estudiado ahora, síndrome de acumulación de líquidos por sepsis también. Y para eso hay que tomar medidas preventivas. Por eso, la reanimación de fluidos va a depender del momento en que el paciente llega a mí. Porque si el paciente ya recibió estos 30 mililitros en otro lugar, en otro establecimiento de salud, y llega a mí después ya pasarlo de 3 litros, 4 litros, le voy a volver a dar, pues ahí hay que tener cuidado. Puedo generar este síndrome de acumulación de líquidos y generar todo un problema de sobrecarga en todos los sistemas, ¿no? A nivel cerebral, edema cerebral, en fin, derrame pleural, edema agudo del pulmón, en fin, puedo generar otros problemas y en vez de ayudar al paciente, genero más daño y termino de darle la última estocada yo como médico cuando llega a mí. Entonces hay que tener cuidado. 30 mililitros por kilo cristaloides dentro de las 3 primeras horas de reconocimiento. Pero de esto, desde el primer manejo, el manejo inicial, en la primera etapa, por eso habla de resucitación. Si ya estoy en una etapa de mantenimiento, de compensación, pues de repente ya no le voy a dar líquidos, ¿no? Y tengo que enfocar de acuerdo a la patología. Si es un paciente deshidratado que ha perdido volumen por
con una sepsis foco-abdominal, una diarrea, una disentería, pues indudablemente tendría que reponer los volúmenes, ¿no? Entonces va a depender mucho del objetivo. Manejo de fluidos basado en objetivos de acuerdo al paciente. Bien, ahora bien, como les dije, la resucitación inicial, la fluidoterapia. ¿Y cómo voy a medir? Una vez que yo recibo a mi paciente, tengo que tener biomarcadores o variables que voy a ir midiendo. Y no se recomienda pues las estáticas, como son la presión arterial solamente, no solamente, por ejemplo, el gasto urinario, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Hay variables hemodinámicas, como la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de la presión sistólica, el manejo de la precarga, ¿no? De repente con la clásica o sencilla maniobra de levantar los miembros inferiores, el tren del hombur, ¿no? Y medir la precarga, ¿no? Esto, evidentemente, eso, y el lactato también, ¿listo? El lactato también, además de la clásica, se acordarán, antiguamente se tomaba la clásica presión venosa central, ¿no? Había que estar midiendo, que es una variable estática, que ya prácticamente está en desuso, ¿no? Entonces hay otras variables que de verdad son de mayor utilidad, por ejemplo la presión de variabilidad de pulso, la variabilidad de presión de pulso mayor a 12, es que este paciente responde a fluidos, Si es menor a 12, este paciente pues probablemente no está respondiendo a fluidos y hay que, de repente está ingresando y hay que ver si tiene el criterio de shock séptico. Bien, ¿cuál es el objetivo cuando yo le doy fluidos? Una presión arterial mayor o igual a 65. ¿Cuál es la formulita de presión arterial media? Ya lo saben, ¿no? Es importante recordarla, ¿no? Simplemente voy a duplicar la diastólica para que se equipare con la sistólica, la sumo las dos, entre 3, ¿no? Entonces, lo ideal es que esté sobre justamente los fluidos, o así, cuando tengo un shock séptico y le doy vasopresores, tenga que superar ese 65 de presión arterial media. No más, y ahorita vamos a ver por qué. Y hay que normalizar el lactato. Si el lactato está alto, hay que normalizarlo, hay que bajarlo. Si está en 4, está en 5, pues hay que bajarlo, ¿no? El lactato, ahorita vamos a ver el lactato. En pacientes con sospecha o certeza de sepsis, el lactato justamente, ya les dije que es mejor hablar de un biomarcador hemodinámico de disfunción orgánica, de disfunción celular. Los niveles de lactato están relacionados porque sí, con mayores altas de mortalidad. Eso sí es indiscutible. Se ha visto que entre más alto, en pacientes que tengan más alto, más de 2, sobre todo en los más de 4, la mortalidad es mayor. Aquí, los pacientes con sepsis y lactato mayor o igual a 2 tienen mayor riesgo de muerte. Eso está claro en las guías de salud. Entonces, se quiere buscar también un vasopresor, en casos de shock séptico, que requieran vasopresores, igual buscando esta PAM mayor o igual a 65. Y para bajar el lactato, cuando el lactato está por superior a mayor o igual a 2. Hay que bajarlo y estamos frente a un shock séptico y hay que bajar estos valores.